Aunque los dinosaurios no estuvieron presentes en el archipiélago canario porque hacía casi 40 millones de años que habían desaparecido, sí existían otros animales gigantes, roedores, aves, reptiles de enorme tamaño que pululaban por las afortunadas. Lo interesante es que algunos de estos animales gigantes compartieron espacio y tiempo con los antiguos pobladores de las islas, con los indígenas canarios, y otros han sido encontrados como fósiles. Teniendo en cuenta el aislamiento geográfico y lo difícil que resulta para cualquier animal moverse entre islas, ¿qué ha provocado su desaparición? ¿Y por qué las especies actuales son más pequeñas que las del pasado? Prepara las roscas, cotufas, miguitos o floritas porque comenzamos. Aprende con los podcasts de Wanchipedia, aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcast y a través de nuestras redes sociales. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y cultura de Canarias a través de este formato, el formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son Flexman Education, El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, MAN, Mujeres Acompañando Mujeres, SV Moda Tenerife, Arena y Plata Jewelry and Project. Teniendo en cuenta el aislamiento geográfico y lo difícil que resulta para cualquier animal moverse entre las islas, resulta sorprendente que estos animales gigantes no existen en la actualidad o que hayan desaparecido. ¿Pero qué ha provocado su desaparición? ¿Y por qué las especies actuales son más pequeñas que las del pasado? Comencemos con los reptiles, los lagartos. Estarás de acuerdo con nosotros que entre toda la fauna existente en el archipiélago canario, los lagartos son esos animales que representan a ese entorno natural cálido y árido de las islas, ese origen volcánico que caracteriza a Canarias. Y no nos sorprende. Ahora bien, por increíble que parezca, en Canarias existieron lagartos gigantes. Bueno, yo diría que súper gigantes, porque son lagartos mucho más grandes que los lagartos gigantes que existen en la actualidad en La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Para que te hagas una idea del tamaño real de estos animales, que se asegura que podían llegar a superar el metro de longitud. Vamos, tan grandes como perros. Estos reptiles supergigantes vivían en la isla de La Palma y en la isla de Tenerife, y hoy ya no existen. Se cree que la presencia humana en las islas aceleró su extinción. Aunque en el año 2007 se llegó a supuestamente fotografiar a un ejemplar, las posteriores campañas de búsqueda no dieron resultados positivos sobre la presencia de este animal en la isla de La Palma. Y esto nos lleva a pensar que, teniendo en cuenta el aislamiento geográfico, lo difícil que puede resultar para cualquier tipo de animal cruzar el mar entre islas, el número de especies de lagartos en Canarias debería ser muy, pero que muy superior, ¿cierto? Puede que te sorprendas, pero ¿qué provocó la desaparición de los lagartos? Todo apunta a que desaparecieron durante la época de la conquista de las islas. Claro, no nos sorprende. Tras la llegada de cientos y cientos de personas al archipiélago y que estos reptiles solían habitar próximos a las costas, era más que evidente que la presencia humana provocó su extinción. ¿Y cómo? Se cree que estos animales servían de alimento a los indígenas y a la gente que llegaba a las islas. Incluso su extinción pudo acelerarse por la introducción de otras especies animales, depredadores como por ejemplo los gatos o perros. Quizás te sorprenderá saber esto, pero en los podcasts de Wanchipedia hemos podido hablar con un lagarto gigante del Hierro llamado Armiche. Durante la entrevista nos explicó cómo estuvieron en peligro. De hecho, durante años se creyó que los lagartos gigantes del Hierro habían desaparecido por completo, y él nos contó todos los detalles de lo sucedido. Te invito a visitar el blog de Wanchipedia, wanchipedia.com. Allí tienes la entrevista. ¿Y por qué ahora los lagartos de Canarias son más pequeños? Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Ponte en situación. Durante los últimos 600 años, tanto los lagartos, las lisas,
como los perenquenes, han sufrido multitud de amenazas, desde la presencia de especies exóticas e invasoras que han traído a las islas, el incremento de la construcción incontrolada y el uso recreativo de espacios naturales, especialmente en zonas costeras, como la presencia masiva de humanos en el archipiélago. Y claro, todo apunta a que la formación de nuevas especies, lo que en biología se conoce como especiación, tuvo lugar debido a la presencia humana. Eso quiere decir que los lagartos canarios han tenido que adaptarse a nuestra presencia y han evolucionado a un reptil más pequeño, pero con un gran valor científico a nivel mundial. Un género de lagarto endémico, exclusivo de las islas, por nombre Galotia. ¿Quieres conocerlo? De las 9 especies de lagartos endémicos del archipiélago, 4 de ellas corresponden a lagartos gigantes que aún existen en Canarias. Animales gigantes que están amenazados y podrían dejar de existir si no respetamos su hábitat. Nos referimos a el lagarto gigante de La Gomera, el lagarto gigante del Hierro, el lagarto gigante de Tenerife o lagarto de Teno o Moteado, el lagarto gigante de Gran Canaria, en donde se han encontrado algunos ejemplares en la isla de Fuerteventura, pero se cree que hayan sido introducidos de forma fortuita en la isla. Te va a gustar saber una cosita. En los podcasts de Wanchipedia ya hemos hablado de otros reptiles endémicos, así que te invito a que los busques en wanchipedia.com. Las tortugas. En Canarias también existieron tortugas gigantes terrestres, más concretamente en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. Para que te hagas una idea, sus caparazones eran tan grandes que podían llegar a medir el metro de longitud. Eso sí, estas tortugas gigantes no vivieron con los indígenas canarios. Lamentablemente desaparecieron hace más de 12.000 años por culpa de la actividad volcánica en las islas. En las islas de Lanzarote y Fuerteventura también se han encontrado restos de huevos fosilizados de tortugas gigantes endémicas, pero todavía no están descritas e identificadas. Roedores. Sí, en Canarias existían ratas gigantes, tanto en Tenerife como en la isla de Gran Canaria. Se afirma que su tamaño era bastante mayor a las ratas comunes y podrían llegar a pesar hasta 1 kilo. ¿Te imaginas? Estas ratas eran tan grandes como conejos. Vamos, de un conejo gordo y bien alimentado. En Fuerteventura y Lanzarote también existieron roedores bastante grandes. El ratón del Malpaís. Eso sí, algo más pequeñas que las ratas de Tenerife y Gran Canaria, pero relativamente grandes. También había aves. Y sí, existieron aves bastante grandes. Una de ellas fue la codorniz de Canarias, encontrada por primera vez en la isla de La Gomera, de ahí su nombre. Aunque hoy en día se sabe que estas aves también habitaron en el resto de las islas. La diferencia destacable entre esta codorniz y la actual es que la codorniz canaria tenía unas patas más largas y robustas y volaba menos. Vamos, era más de tener las patas en la tierra. Otra ave canaria de considerable tamaño es el ostrero canario, una ave endémica de Fuerteventura, Lanzarote y el archipiélago Chinijo. Las fuentes consultadas afirman que medía medio metro de longitud y tenía un color muy oscuro, además un pico capaz de abrir conchas, de ahí su nombre. Fíjate que estoy hablando de animales terrestres, porque en el mar podemos encontrar muchas más especies. Por ejemplo, en la isla de La Graciosa se han encontrado restos óseos de uno de los mayores de... Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Por ejemplo, en la isla de La Graciosa se han encontrado restos óseos de uno de los mayores depredadores marinos, el megalodón, un megatiburón que podía alcanzar los 20 metros de longitud. Estos tiburones fueron desapareciendo y sus restos se fueron depositando en el lecho marino, hasta nuestros días. Y claro, los indígenas canarios jamás lo vieron porque desaparecieron hace más de 4 millones de años. Para finalizar este episodio del podcast, me gustaría que supieras que el empobrecimiento biológico comenzó hace muchos años y el responsable directo siempre ha sido el hombre, el ser humano. Tanto si los animales eran cazados para utilizarse como alimento, como aniquilados por otros animales que el propio humano introducía en las islas. De ahí que la humanidad sea la principal responsable de los daños causados en el ecosistema, y entre ellos está la desaparición total de especies como las que he compartido aquí contigo.
Así que depende de ti y de mí, depende de todos y todas, garantizar la supervivencia de las actuales especies endémicas de Canarias y evitar que pasen a formar parte de la lista de especies extintas del mundo. Espero que te haya gustado conocer algunos de los animales gigantes de Canarias. Y como siempre decimos en Wanchipedia, conociendo el pasado se entiende el presente y se cambia el futuro. Ya sabes, si quieres conocer más sobre la historia y cultura de Canarias, sigue escuchando los podcasts de Wanchipedia. Y si deseas consultar la bibliografía y referencias utilizadas para la creación de estos podcasts, visita el blog de Wanchipedia, wanchipedia.com. Nos vemos en el próximo episodio. Besitos mis niños, besitos mis niñas, chao. Este año ofrecemos a empresas y particulares la posibilidad de apoyar los podcasts de Wanchipedia, apoyar la divulgación de la historia y cultura de Canarias a través de este formato, el formato podcast. Las marcas patrocinadoras de este episodio del podcast son Flexman Education, El Barco de Papel, Librería y Espacio Cultural, MAN, Mujeres Acompañando Mujeres, SV Moda Tenerife, Arena y Plata Jewelry and Project. Aprende sobre la historia y cultura de las Islas Canarias a través de los podcasts de Wanchipedia. Síguenos en YouTube y en las principales plataformas de difusión de podcast como Spotify, iVoox, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Threads, Twitter, el actual X, TikTok y el blog de Wanchipedia. Busca @Wanchipedia. Debido a la escasez de contenidos digitales relacionados con nuestra cultura, la cultura de las Islas Canarias, desde Wanchipedia queremos aportar nuestro granito de arena. Para ello utilizaremos las Wanchi Entrevistas, un formato ideal para acercarte a las personas más relevantes de nuestro archipiélago.